Muy buenas noches, queridos amigos. Un día más en este tu programa, Tu Cuarto de Hora, y el día de hoy tenemos un programa muy especial y que realmente le preocupa a todo el país. Estamos con el doctor Enrique Cornejo y con él vamos a hablar respecto a la problemática del transporte público en el país, pero sobre todo en Lima, que lamentablemente es un caos, y él, con la experiencia que tiene después de haber sido el gestor de la línea 1 del metro, vamos a hablar respecto a las demás líneas que debería de tener el Perú y Lima fundamentalmente de manera inmediata. Muy buenas noches, querido Enrique. Buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Estimado Enrique, hace muchos años venimos esperando la línea 2 del metro, pero sabemos que han habido muchos problemas. ¿Por qué cuando tú estabas como ministro de Transportes se logró hacer la línea 1 del metro en tan solo 18 meses y estamos esperando por esta línea 2 tantos años? Explícanos, por favor. Bueno, esa pregunta tiene una respuesta muy concreta. Para poder desarrollar una obra de esta envergadura en medio de una ciudad que sigue viviendo su vida normal, ¿no?, hay que estar con una palabra mágica que se llama seguimiento. En realidad, los 18 meses fueron una realidad porque estuvimos todos los días visitando la obra, viendo los detalles, afinando los problemas que siempre existen. El Perú, y Lima en particular, tiene una característica de desarrollo urbano. Es un desarrollo urbano espontáneo, sin planificación, de abajo hacia arriba. Quiere decir que el antiguo Perú, la antigua Lima, están debajo de donde estamos ahora. Cuando uno empieza a abrir zanja para poner calicatas de estudios, uno no sabe exactamente lo que hay abajo. Entonces el primer problema que existe sobre la obra ya en concreto es que tú vas con un plan, pero te encuentras con una red antigua que está ahí abajo, te encuentras con un cañón de la Guerra del Pacífico, te encuentras con incluso con redes eléctricas o de gas que han sido puestas recientemente, lo que indica que aquí no planificamos, que los municipios, por un lado, distritales, el municipio provincial y el propio gobierno nacional, cada uno va por su lado para hacer las obras. La demostración más concreta, quienes nos están viendo y escuchando, seguramente tienen en su barrio una avenida importante a la que le han abierto 3 veces el hueco en el mismo sitio para poner diferentes obras. La pregunta elemental que haría un niño de primaria es: ¿por qué no solamente hacen un solo hueco y ponen ahí la red eléctrica, la de gas, la de telefonía? Porque aquí no se planifica. Esa es la razón principal. Y la otra son las expropiaciones. Una vía de transporte de este tipo requiere expropiar en algunos tramos. Y expropiar no es una tarea fácil porque, en primer lugar, según la norma, hay que cubrir ciertos requisitos, hay que dar las compensaciones correspondientes, y normalmente eso va o a un juicio o va a a un arbitraje, y muy pocas veces a una solución amistosa. Si nuevamente la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Transportes, no está en el seguimiento de este tema, eso se pasa como ha pasado en la línea 2, y pueden pasar varios años y tenemos varios tramos de la línea 2 completitos, pero pequeños espacios o estaciones que están paralizados porque falta el tema de la expropiación. Permíteme unas cifras. Esto pasa porque quienes somos los ciudadanos que votamos y quienes son las autoridades parece que no comprendemos la realidad del problema. Lo voy a poner en unas cifras muy concretas para que lo entendamos. Una ciudad, técnicamente, cuando tiene 4 millones de habitantes, ya debe tener su red de transporte público completa: metro, buses, taxis, todo alineado con la infraestructura adecuada. Si contamos cuánto Lima y Callao, vamos a ponerla según solo concepto, tuvieron 4 millones, estamos hablando de hace 30 o 40 años. Aproximadamente. En consecuencia, 40 años atrasados vamos a hacer nuestras líneas de metro. Somos una de las pocas ciudades en el mundo de esta cantidad de población que no tiene un metro. Pero ya es difícil hacerlo con 10 millones de personas, que con 4. Más. Y seguramente un poco más, ¿no es cierto? Pero ese es el primer problema. Entonces, eso, además de la falta de planificación y de la, vamos a decir, de la oferta de transporte pigmea que existe aquí con las combis, las pequeñas unidades, los taxis colectivos, mucha creatividad, pero lamentablemente mucho desorden, ¿no? Entonces lo que vemos es que en las rutas, que cada vez son más complicadas porque además la ciudad no se ha planificado,
El centro histórico tendría que ser el mismo, ¿verdad? Calles estrechas, pero todo lo demás, desde los años 50, 60, que ha crecido, debió tener anchas avenidas, para empezar, ¿no? Y tenemos muy pocas anchas avenidas. Entonces, cuando se hace una obra de este tipo, comprenderás que hay que expropiar más porque no hay terreno por donde se pueda hacer la obra, sea subterránea o sea elevada, porque la subterránea, cada 800 metros o 1000 metros debe tener una estación, y las estaciones obligadamente tienen que ser superficiales, si no, como entramos al metro. Entonces ahí tenemos una primera cifra. Segunda, este caos hace que perdamos tiempo, y parte de nuestra vida se ve en el transporte. En promedio, en Lima y Callao, en promedio, dedicamos 3 horas diarias al transporte público. Ahora, si tenemos la mala suerte de vivir por Pachacamac, por Lurín, por Ancón, por Ricardo Palma o por las playas del sur, entonces devoramos entre 4 y 5 horas diariamente. 3 horas promedio. Esas 3 horas promedio, si los pongo con la esperanza de vida en Lima y Callao, significan 7 años y medio de nuestra vida. 7 años y medio de nuestra vida la pasamos en el transporte, porque además lo pasamos mal, ¿verdad? Con mucho tiempo, con temas de salud, contaminación de por medio, con problemas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale eso? Vale muy poco frente a lo que significaría tener el costo de las obras a la mano. En otras palabras, la línea 1 del Metro de Lima, incluidas las obras antiguas de los años 80, costaron en dólares constantes $2.000 millones. Todo, estaciones, todo. Alguien podría decir, bueno, $2.000 millones es mucho dinero. ¿Sabes cuánto perdemos los habitantes de Lima y Callao y nuestros visitantes por estas horas que pasamos en demasía en el tráfico, en dinero, contando un galón de 84 que ya no existe y una hora perdida a horas hombre del Ministerio de Trabajo, ¿no? El año pasado se hizo un cálculo que perdíamos $4.000 millones. El doble. Pero no le vamos a atribuir, para ser justos, a la línea 1 todos esos 4.000, porque ese es de todo Lima. Pongámosle el 20%, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que $4.000 millones es lo que gastamos diariamente, pero una línea nos va a dar solamente en cierto tramo de la ciudad un alivio, ¿no? Entonces, los $2.000 millones, si los podemos recuperar mínimamente en 10 años, estamos ya generando un beneficio superior solo en dejar de gastar lo que gastábamos. Ahora, ¿qué le ponemos de valor a esa hora y media que todos los que usan la línea 1, que son 350.000 personas por día, ya se han vendido 1.000 millones de pasajes en la línea 1 en sus 12 o 13 años de operatividad? ¿Qué valor le ponemos a llegar temprano a la casa después de trabajar en la noche y poder estar con los niños antes de dormir? ¿Qué valor de seguridad emocional de esos niños le ponemos? Y justamente eso es lo que yo quería comentarte, porque yo le puedo asegurar a la ciudadanía la experiencia personal que yo tenía. Yo vivía frente al Ministerio de Transportes en el año 2009 y trabajaba en el CITE Madera de Vía El Salvador. Diario tomaba 4 carros para llegar a la hora a mi puesto de trabajo. Al ir demoraba 2 horas y media y al regresar demoraba 3 horas a 3 horas y cuarto para retornar a mi destino. Diario perdía más de 5 horas diarias de mi vida, y eso ha tenido que acontecer durante 3 años hasta que Dios mediante se hizo el tren. Y al retornar inicialmente, al ir y retornar a mi casa, lo hacíamos en 2 horas, o sea, 2 horas diarias. Redujimos 3 horas aproximadamente de viaje solo para ir al trabajo, y realmente quienes usamos este tipo de servicios nos damos cuenta y valoramos lo que realmente significa. Pero por otro lado, estimado Enrique, ¿por qué tanta demora el día de hoy con la línea 2? Han habido momentos en donde ha parado la obra, se han incrementado los costos, se rompió el contrato que había dejado el presidente Alan García al parecer y demoraron nuevamente para reestructurar ello. Coméntanos eso, y ¿para cuándo estaríamos visionando que tengamos la línea 2 del metro? Bueno, la última cifra o el último dato que ha dado el ministro de Transportes es el 2028. Pero claro, sin seguimiento. Lógico, sí, pero tendría que haber sido, creo que para el 2022. El que he propuesto y que es mi experiencia, yo creo que la línea 2 debió haberse terminado, aún toda por debajo, en no más de 3 años y medio, aún con las expropiaciones, y ya llevamos el doble de eso, ¿no?
Pero vamos a ser positivos. A ver, ¿qué tenemos de la línea 2 en este momento? A eso quería llegar. Bien. Vamos a las propuestas. Okay. ¿Qué podemos La nosotros línea 2, hacer? a diferencia de la 1, va toda por abajo, lo que se llama excavación profunda. Va a más de 20 metros abajo. Nace en la carretera central, frente al municipio de Ate, se va hasta Santa Anita, de ahí toma Ayllón, por Ayllón termina en 28 de julio, por 28 de julio ahí se produce el cruce con la 1 en la avenida 28 de julio y la línea 1 y aviación, ¿no? Luego va hasta el Paseo Colón, ahí hace el corte y ahí tenemos una estación combinada con el Metropolitano, de ahí se va por Venezuela hasta la Universidad de San Marcos, de ahí hace derecha, se va por siempre la Universidad de San Marcos hasta el cruce de la prolongación de Universitaria con Colonial. Colonial. Con Colonial, ahí se produce la estación San Marcos, que va a tener su estación, y de ahí por Colonial nos vamos directo hasta la puerta principal del puerto del Callao. En el camino tenemos un trazo que lleva hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Toda la parte física de esta obra ya está en un 70% avanzada. Lo que tenemos son algunos lugares, estaciones particularmente, que por razones que ya comenté están demoradas. Y luego tenemos la interconexión, que obviamente está en proceso. La estación central recién se está empezando a hacer sobre el Paseo Colón o debajo del Paseo Colón, pero ya está avanzada. Entonces mi propuesta es que empecemos a hacer las líneas 3, 4, 5 y 6 ya. ¿A la par? A la par. ¿Es posible sin eso? miedo, sin miedo, ¿no? Porque mejor que nos fastidien durante un tiempo para hacer todo, que nos fastidien, como en todas las calles de Lima, 3 o 4 veces en el mismo lugar para hacer 4 cosas diferentes. Que lo mismo sucedió cuando se hacía la línea 1. Mañana, tarde y noche de trabajo, había momentos de incomodidad, pero en 1 año y 8 meses solucionamos el problema para miles de además, peruanos. mira, te voy a contar algunas anécdotas poco conocidas de la línea 1. La línea 1, es cierto, se hizo de manera elevada, pero tuvimos suerte en la avenida Aviación, que es ancha, pero cuando ya salimos de la avenida Aviación nos vamos encontrando con algunos problemas. Entonces, ¿cómo lo hicimos en 18 meses? En primer lugar, no recurrimos al sistema de construcción tradicional con los, encofrados que se ponen y se dejan secar, no. Hicimos prefabricados. O sea, todas las vigas que tienen 40, 45 toneladas cada una de peso fueron prefabricadas. Ahora había que buscar un lugar para hacer el prefabricado cerca de la obra. Claro. Pusimos el satélite para ver dónde había en Lima y Callao un terreno suficiente, y el mejor que había estaba en Villa María del Triunfo, ¿no? De manera que hubiéramos tenido que cargar 45 toneladas por cada viga, y hay 3 en cada bloque, ¿no? Durante varias horas, interrumpiendo el tráfico. Era imposible aceptar eso. Por lo tanto, el fútbol nos ayudó. Alquilamos temporalmente la Videna, una parte de la Videna, la parte de algunos deportes y de la cancha B de la selección, ¿no? Y ahí durante 18 meses hicimos una fábrica de prefabricados de concreto. Entonces los prefabricados salían en la madrugada, llegaban a la columna, uno estaba durmiendo y uno se levantaba y encontraba 3 cuadras ya de viaducto hecho. Y eso generó un efecto psicológico que nos ayudó con los contratiempos. Porque la gente sabe que va a tener un problema, pero lo que más le mortifica no es el problema, sino que le engañen sobre cuánto tiempo va a ocurrir el problema. Y nosotros dijimos 18 meses y punto. Al día siguiente no van a tener nada de problema. Y así fue, cumplimos, ¿no? Y además, en las épocas mira lo que hicimos, ¿eh? En las épocas vamos a decir, de temporada alta de ventas para los comercios, ¿no? Día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad, 28 de julio, le dijimos a todos los comerciantes que los habíamos empadronado: miren, vamos a hacer una cosa, en esta temporada alta vamos a bajar el ritmo de construcción y vamos a disminuir la parte de la avenida Aviación que estamos interrumpiendo para que ustedes hagan su campaña y vendan. Lo vamos a hacer durante la campaña, termina la campaña y volvemos a trabajar como estábamos trabajando. Así fue como la gente entendió que, si bien es cierto les estábamos haciendo un problema, ¿no? Estábamos comprendiendo su problema de ellos y por lo tanto empezaron a ayudar. Pero es que había diálogo, algo que el día de hoy se ha perdido, lamentablemente. Pero al margen de todo esto, estimado Enrique, nosotros estamos como ciudadanos urgiendo que esto se acelere. Tenemos un aeropuerto que se está construyendo de gran magnitud. Sabemos ya de que el Ministerio de Transporte ha dicho que va a haber un nuevo tramo que se va a hacer hacia el nuevo aeropuerto porque es necesario. En la línea anterior se estaba planificando que iba a ser en Fawcett,
pero que el aeropuerto se muda en diciembre de este año. Por otro lado tenemos la construcción del gran megapuerto de Chancay. Por otro lado tenemos la gran obra que va a ser la carretera central, que se va a terminar de construir de acuerdo a lo planificado el 2031. ¿Para cuándo crees tú, con la experiencia que tienes y con las propuestas que estás dando, que podamos tener las 5 o 6 líneas que necesita Lima, que están planificadas y que seguramente van a tener un alto costo, pero es necesario para el país? ¿Para cuándo crees tú que podamos ser un país como un país de primer mundo? Trabajando como se trabajó la línea 1, que es un modelo a seguir, aunque algunos políticamente no quieran aceptarlo, pero es un modelo a seguir. Ahí está, funciona bien, la gente está contenta, están aumentando el número de trenes, están aumentando la frecuencia entre tren y tren y están poniendo la estación de conexión en la 28 de julio para la línea 2 y la 1. En otras palabras, eso fue un éxito. Ahora, claro está, no es la línea 1 solamente la que debe responder, sino el sistema que incluye las 6 líneas hasta ahora planificadas del metro, que yo calculo que si se hacen bajo este esquema de concurso oferta a precios unitarios, como lo hicimos en la 1, y se hacen simultáneamente, o casi simultáneamente, yo diría que con realismo, pero con seguimiento permanente, entre unos 10 y 15 años podríamos tener toda la red completa. Si no lo hacemos así, pueden pasar 30 y todavía no la vamos a tener. Y será una gran lástima que eso suceda. Ahora, esto tiene que ir en paralelo con el anillo vial periférico que es el gran corredor camionero, que es una obra que se acaba de concesionar. Está en estudios todavía, pero ya está concesionada, y va a permitir que los camiones ya no entren al interior de la ciudad. Y los camiones del Callao van a ir en circunvalación, ¿no? Por el norte de Lima, desde el Callao hasta Lurín, ¿no? Genial. Y eso va a minorar también el problema que hoy tenemos de caos. En adición a eso, viene el tren de cercanías norte, que va a unir Huacho con el Callao y que es importante por el puerto de Chancay. En adición a eso tiene que venir el tren de cercanías sur, que tiene que unir Ica con la estación de Villa El Salvador. O sea, como ves, los trenes de cercanía, el ferrocarril central modernizado también, tienen que conectar con las respectivas líneas del metro, y las líneas del metro conectar con los metropolitanos. Y te digo los metropolitanos porque solo tenemos uno y planificados son 3. Son las troncales de buses con corredores segregados. Faltan 2. Nadie habla de eso, faltan 2, ¿no? Entonces tenemos la red completa, serían las 6 líneas del metro, las 3 troncales del metropolitano, más los corredores, alimentadores, integradores que les ponemos colores, ¿no? El azul, el rojo, el morado, que son los que permiten que todo fluya. ¿A dónde deberíamos ir? Ahora vamos a planificar que como consecuencia de la interacción de todas estas formas de transporte, el ciudadano de Lima, sea donde viva, tenga una forma de interactuar, algún modo de transporte, sea el metropolitano, sea el tren de cercanía, a no menos de 300 metros de su casa, desde su centro de trabajo o de su centro de estudios. Y además podríamos hacer que este sistema tenga un único sistema de cobro, para que haya una sola tarjeta. En este momento, como sucede en todas partes del mundo. En este momento no lo tenemos. Los metropolitanos tienen una tarjeta, el metro tiene otra tarjeta, la línea 2 del metro tendrá otra tarjeta, y así vamos a llenarlo de tarjetas en la billetera para poder tomar uno u otro. Tenemos entonces que interconectar e ir viendo. La consecuencia final debería ser que un ciudadano en Lima, que ahora demora 3 horas promedio en el tráfico, debería reducir al menos 2 horas de su vida para dedicarlas al trabajo, a su familia, al descanso, a lo que quiera. Y a todo lo que tiene que hacer. Así es. Lamentablemente, estimado Enrique, este es un espacio muy corto, pero yo quiero comprometerte para poder seguir hablando de estos temas en una próxima oportunidad, porque definitivamente la ciudadanía y la población debe de entender la problemática del sistema de transportes, las alternativas de solución, y qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos de hacer para poder aportarle al país respecto a estos temas. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer una vez más a todos ustedes, a nuestros auspiciadores, por apoyar y respaldar este pequeño espacio propositivo, y nos estamos viendo el día viernes con una gran invitada. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Si todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos en cada momento de nuestras vidas define realmente quiénes somos ahora, quizás un viaje a Ayacucho sea el inicio de algo nuevo. Porque cada lugar guarda una enseñanza diferente.
una conexión única. Este lugar está demasiado bello. Porque cada persona busca crecer a su manera. Y crecer se trata de aprender. Y para aprender de verdad, muchas veces tenemos que olvidar algunas otras cosas. Y ahí es donde ocurre el cambio. Porque la vida es cuestión de perspectivas. Así que tú eliges cómo vivir cada momento, cada experiencia que pone a prueba tus sentidos. Quizás con aromas diferentes o sabores nuevos. Quizás también aprendas a ver perspectivas diferentes a través del arte. Ese arte que educa, que muestra el alma y que te invita a ir más allá de lo que pensaste que podías llegar. Y finalmente entiendes que siempre supiste que la vida te puede poner obstáculos, pero los límites solo te los pones tú. ¿Y sabes qué? Todo esto lo aprendí en un solo lugar, Ayacucho, donde nace el Perú. Un saludo para la tribu, ya saben, son